Hay una escena en Attack on Titan donde Eren, mirando al cielo, se pregunta, ¿era todo esto inevitable? Las murallas, el miedo, el odio, la venganza. Todo esto era parte del plan. Afuera, más allá de las fronteras, la historia parecía repetirse como un ciclo gastado. Una parte de la humanidad levantando muros y la otra buscando destruirlos. Y lo más inquietante es que no había monstruos, solo personas que olvidaron que alguna vez fueron niños. Desde el espacio la Tierra parece tranquila, no hay fronteras, no hay himnos, no hay líneas divisorias, pero basta con acercarse para escuchar el eco. Ecos de pueblos que no se hablan, de grupos que se acusan, de ideologías que se blindan. A veces el enfrentamiento suena como explosiones, otras veces como un silencio largo, helado. Y no es nuevo. Los rastros más antiguos de la humanidad ya hablan de esto. Pinturas rupestres con lanzas, cráneos rotos, danzas de victoria tras la caza, o algo más. Cada generación nace en un mundo donde la fractura ya estaba ahí. La hereda, la normaliza, la repite. Entonces, ¿por qué seguimos tropezando con el mismo filo? La respuesta no está en los tanques, ni en los discursos, está más adentro. En cómo convertimos el miedo en defensa, y la defensa en ataque. Y como casi siempre decimos, este episodio no es una denuncia, ni pretende ser un largo sermón. Una vez más, es tan solo una exploración. Porque para entender por qué una civilización se divide a sí misma, primero hay que entender qué ocurre cuando una mente se fragmenta. Hoy hablaremos del impulso que nos lleva a dividirnos, de la raíz del enfrentamiento. Y de por qué, aunque cambien las formas, batallas, cancelaciones, persecuciones, el mecanismo detrás sigue siendo el mismo. A lo largo del episodio no podremos referirnos a la guerra porque la plataforma no lo permite, pero sabrás a qué nos referimos cuando hablemos de el choque de mundos, la fractura colectiva, el instante en que el otro deja de ser humano y se convierte en obstáculo. Porque al final, lo que se defiende no es el territorio, es la identidad. Y en nombre de ella somos capaces, una y otra vez, de prenderle fuego al mundo. El animal que se organiza para destruir. Hay una diferencia crucial entre nosotros y el resto del reino animal. Un león ataca por hambre, una serpiente muerde cuando se siente acorralada, un perro ladra por territorio. Pero el ser humano traza líneas imaginarias en la tierra, crea símbolos, les da nombre y después mata por ellos. No atacamos por instinto, atacamos por ideas, por banderas, por fronteras, por dogmas, por lo que alguien cree que es verdad. Y lo más inquietante, no solo reaccionamos, lo planeamos. Creamos discursos, uniformes, himnos, organizamos el enfrentamiento como si fuera una coreografía. Con presupuesto, con fechas, con ceremonia. ¿Qué otro animal hace eso? ¿Qué otro ser diseña instrumentos y no para alimentarse, no para protegerse, sino exclusivamente para herir? A distancia, en masa, sin mirar al otro a los ojos. Eso no es defensa, es cálculo. Y para sentir menos culpa, le ponemos nombres limpios. En lugar de decir matar, dicen neutralizar. En lugar de ataque, dicen intervención estratégica. Pero esa anestesia semántica no cambia el fondo. Cuando una sociedad glorifica el enfrentamiento, lo entrena, lo enseña. Desde pequeños aprendemos a dividir nosotros y ellos, los buenos y los equivocados. Y lo más peligroso, aprendemos a defender nuestra verdad como si fuera la única posible. Lo colectivo solo amplifica lo individual. La violencia estructurada empieza en la cabeza de alguien que no quiso escuchar. Hay un grupo en el Congo, los Mbuti. Viven sin gobiernos formales, sin jerarquías fijas, no porque sean santos, sino porque su lógica no parte del control. No han creado una maquinaria para la agresión, no tienen una industria para el odio. Nosotros sí, y no solo la tenemos, la exportamos, la enseñamos, la financiamos. Y luego nos preguntamos por qué los jóvenes buscan en quién descargar su rabia. O sea, no les dijimos que así se construyó el mundo. Es duro admitirlo. Somos el único animal que se organiza para destruir, pero admitirlo es el primer paso para dejar de repetirlo, porque lo que fue aprendido también puede ser desaprendido. La psicología del conflicto. También hay que decir que el ser humano no siempre explota hacia afuera, a veces se envenena hacia adentro.
hay cosas que no sabemos procesar. El miedo, la culpa, la rabia. Y cuando no sabemos dónde ponerlas, las lanzamos al mundo, a veces como palabras, a veces como odio, a veces como enfrentamiento organizado. Sigmund Freud lo entendió con crudeza. En su obra Más allá del principio del placer, escribió que, además del impulso de amar, cuidar y crear, al que llamó Eros, existe otro impulso más oscuro, uno que busca la destrucción, la disolución, el retorno al caos. Lo llamó Thanatos, la pulsión de destruir. Esta fuerza, según él, no desaparece cuando la reprimimos, solo se desvía, se transforma, se filtra, a veces hacia el cuerpo propio, a veces hacia el otro. En su libro El malestar en la cultura, Freud lo dice claro. La civilización exige que reprimamos nuestra agresividad, pero esa renuncia no nos vuelve pacíficos, solo nos vuelve más presionados. Y cuando esa presión necesita una salida, muchas veces se encuentra un rostro, uno que simboliza la amenaza, el enemigo, el error. Pero lo más inquietante es que ese rostro no es ajeno, es una sombra, nuestra sombra. Carl Jung lo explicó sin adornos: la sombra es todo lo que no queremos ver de nosotros mismos, lo que negamos, lo que rechazamos, lo que escondemos. Pero lo que se niega adentro se proyecta afuera. Así nacen los enemigos, no por lo que el otro es, sino por lo que despierta en mí. Porque si no reconozco mi rabia, la veré en su cara. Si no acepto mi miedo, lo convertiré en su culpa. Y si no admito mi violencia, la justificaré con ideales. Lo hacemos todos los días, con quien no piensa igual, con quien viene de otro lugar, con quien nos cuestiona. Y cuando eso escala, cuando se vuelve colectivo, ya no hay juicio, solo multitud. Y una multitud asustada es peligrosa, porque muchas veces lo que activa el enfrentamiento no es el odio, es el miedo. Miedo a perder, miedo a ceder, miedo a descubrir que el otro no es tan distinto. Pero si el conflicto nace del miedo y el miedo nace de no entender, entonces tal vez entender ya no sea una opción moral, sería una necesidad. Comprender no sería rendirse. Comprender sería el principio del desarme. La sociedad y la herencia del poder. Ahora imagina un sistema, uno que funciona como una máquina vieja, llena de engranes, que se mueven gracias al trabajo de muchos, pero que solo benefician a unos cuantos. Y cuando empieza a fallar, no se detiene a revisarse. Redirige la atención hacia afuera. De acuerdo al sociólogo Louis Coser, cuando los sistemas entran en crisis, tienden a reforzar la cohesión interna, canalizando el conflicto hacia un enemigo externo. No reforman, no escuchan, no se corrigen, buscan control. Y pocas cosas fortalecen más el control del sistema que la aparición de un enemigo externo, una amenaza, un rostro al que culpar, porque cuando hay un enemigo afuera, el poder adentro se vuelve incuestionable. Así, el enfrentamiento no siempre es una consecuencia. A veces es una estrategia, una forma de distraer, una cortina de humo con bandera. A lo largo de la historia, cuando los sistemas empiezan a tambalear, aparecen estas excusas perfectas, tales como defender la identidad, proteger la tradición, recuperar lo que es nuestro. Hagamos nuestro país grandioso de nuevo. Pero si miras con atención, siempre hay algo detrás, una estructura que ya no sabe sostenerse sin miedo. El poder no se cuestiona a sí mismo, se protege. Y cuando se siente frágil, no se repliega, se blinda. A veces con leyes, a veces con fuerza y otras con historias que justifican el enfrentamiento. Pero no todo enfrentamiento nace del miedo. Algunos nacen del interés, del cálculo, de la ambición, del hambre de poder. Como dijo Noam Chomsky en Profit Over People, el sistema político y económico promueve una forma de intervención global no para proteger derechos humanos, sino para asegurar mercados, recursos y control estratégico. Es decir, la mayoría de las veces el conflicto no se justifica con odio, se planifica por codicia, ¿no? Lo que vemos es la superficie. Lo que mueve esa superficie son intereses que no dan la cara. Pero para que funcione hace falta una chispa. Y esa chispa es el miedo colectivo.
El discurso de amenaza, la sensación de urgencia. No lo decimos mucho, pero gran parte de lo que heredamos como historia es en realidad propaganda. Nos enseñan a admirar las conquistas, a venerar las batallas, a enorgullecernos de las fronteras, pero a nadie le cuentan que muchas veces lo que se defendía no era libertad, era poder. Incluso en la escuela aprendemos que el otro es el enemigo histórico, que lo nuestro vale más, que hay que prepararse por si acaso. Y así el enfrentamiento se hereda, como quien hereda un apellido o una herida. Pero la evolución no está en conquistar más, está en atreverse a decir, esto que venimos haciendo por siglos ya no sirve. Cuestionar no es traicionar, es madurar. Porque mientras no lo hagamos, el enfrentamiento seguirá siendo útil. Y lo más trágico, seguirá siendo invisible, porque el poder, cuando es verdaderamente hábil, no necesita oprimir, solo necesita dividir. ¿Hay otra forma de organizarnos? En este punto uno podría rendirse, pensar que ya está todo escrito, que no hay salida, que repetir la fractura es parte de lo humano. Pero eso también es una historia, una narrativa, y como todas, se puede revisar. La verdad es que no lo hemos intentado todo. Lo que hemos hecho es probar lo mismo con disfraces distintos. Cambiamos los nombres, los himnos y las banderas, pero el patrón se mantiene. Aún así, en los márgenes, donde nadie mira, han existido otras formas de convivir, imperfectas, pero reales. Los Mbuti, un pueblo del Congo, han vivido durante siglos sin jefes permanentes. Deciden en grupo, comparten. Cuando hay tensión, no castigan, dialogan, no porque sean mejores, sino porque su visión del mundo no parte del miedo, sino del equilibrio. También tenemos a la Confederación Iroquesa, que unió a 6 naciones indígenas en Norteamérica bajo una ley conocida como la Gran Paz. Tenían un consejo rotativo, las mujeres elegían a los líderes y los conflictos entre clanes se resolvían por acuerdos, no por imposición. Se dice que su sistema influyó incluso en la redacción de la Constitución de Estados Unidos, aunque pocos lo reconozcan. Por otro lado, tenemos los antiguos kibbutz en Israel, comunidades agrarias que compartían todo, trabajo, decisiones, crianza, recursos. Durante décadas funcionaron sin propiedad privada, sin jerarquías rígidas, sin premios ni castigos. Pero, ¿qué tienen en común todos estos modelos? Que no nacieron desde el control, sino desde la cooperación, no desde la escasez, sino desde la interdependencia. Claro, podrías decir, eso funcionaba porque eran pocos o porque vivían en contextos distintos. Y sí, es cierto, escalar esas ideas a una sociedad moderna es complejo, pero también es cierto que lo que hacemos ahora con toda su sofisticación tecnológica no está funcionando. Y sí, tal vez no se pueden copiar, pero eso no significa que no enseñen. No se trata de volver al pasado, se trata de recordar que el enfrentamiento no es inevitable. Solo ha sido normalizado, porque construir comunidad no es vivir cerca, es vivir conscientes de cómo nuestras decisiones afectan al otro, ¿no? De que nadie se salva solo, de que la paz no es un estado, es una forma de organizarse. ¿Existe otra forma? Sí, requiere esfuerzo, mucho, pero ya es hora de dejar de preguntarnos si la violencia es natural y empezar a preguntarnos si estamos dispuestos a renunciar a lo que nos da poder para construir algo que nos dé paz. Cierre. ¿Y entonces, es la guerra inevitable? La respuesta es no. Pero sí, es predecible. Mientras existan sistemas que premien la codicia, que fabriquen enemigos, mientras sigamos creyendo que el otro es el problema, el enfrentamiento seguirá rondando como una sombra. La historia no se repite sola, la repetimos nosotros. No hay una fuerza maligna allá afuera obligándonos a dividirnos. Lo que hay son decisiones que no se tomaron, o que se tomaron por miedo, por rabia, por costumbre. Y a veces ni siquiera sabemos que estamos repitiendo algo. Solo seguimos el guión. Nos levantamos, opinamos, elegimos un bando, sin notar que estamos atrapados en una historia que ni siquiera escribimos. Nos enseñaron a defender nuestra identidad como si fuera una trinchera, pero nunca nos enseñaron a preguntarnos quién la construyó. Sí, hay injusticias, hay heridas reales, hay cosas que no pueden quedarse calladas, pero resistir no es lo mismo que repetir el odio.
porque el problema no solo es el conflicto, también es lo que hacemos con él. El conflicto puede ser un espejo, un aviso, un punto de inflexión, pero si respondemos a ese reflejo con fuerza, con exclusión, con más ruido, solo perpetuamos lo que ya no queremos. La mayoría de los enfrentamientos no nacen del deseo de destruir, nacen del miedo, y el miedo se disfraza de justicia, de moral, de deber. Tal vez la verdadera revolución no sea romper estructuras, cambiar gobiernos o destruir sistemas. No necesitamos una nueva ideología, sino nueva sensibilidad. Quizás sea mirar al otro y no verlo como amenaza, sino como oportunidad, no como bandera, sino como compañero. O simplemente entender que nadie está completo estando solo. Y así, podemos decir que no hay sistema perfecto, no hay fórmula mágica, pero hay algo que lo cambia todo: la intención. La intención de no repetir, de mirar con nuevos ojos, de no caer en la trampa de siempre. Hay una escena final que podríamos imaginar. No tiene himnos, no tiene banderas, no tiene discursos, solo dos personas que se sientan frente a frente y se preguntan ¿cómo llegamos hasta aquí? Y más importante aún, ¿qué hacemos distinto a partir de ahora? Esa pregunta no tiene una sola respuesta, pero ya hacerla cambia todo. Porque cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar sentido, el enfrentamiento pierde su forma, se vuelve transparente, se disuelve en la comprensión, no en la pasividad, sino en la madurez. Y quizá, solo quizá, ahí empieza otro tipo de historia. Una donde la humanidad no repita por reflejo, sino que recuerde por conciencia. Una donde no tengamos que destruir para sentirnos protegidos. Una donde la verdadera victoria sea no perder nuestra humanidad en el proceso. Y si algún día nos perdemos en medio del ruido, solo recuerda que vagar no es estar perdidos, es recordar que aún no llegamos. Muchas gracias por escucharnos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Yo soy Sujeto N y esto fue The Cosmic Wanderers.